Quería No preguntarte, es poco, es quizás lo ¿en, más importante. en qué momento el Nuevo Testamento perdió la batalla contra el Antiguo Testamento en el mundo? ¿Cuándo el Nuevo Testamento perdió la batalla con el Antiguo Testamento? No, no la perdió. El Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo Jesús, ha vencido en el mundo. Ha vencido y han vencido los hechos de los apóstoles que continuaron. Y la iglesia de Cristo, la primera iglesia nos dio mártires. La segunda iglesia nos dio santos. Quizás el problema es que esta iglesia nos está dando solamente sociólogos, pero en el corazón del pueblo se constituye en la iglesia el cuerpo místico de Cristo. Yo creo que ha vencido y podemos observarlo en los tres hombres, ¿no? El hombre griego, que es desde sí, en sí y para sí lo ha hecho todo. El general Perón lo reconoce en el discurso de clausura del Congreso de Filosofía, capítulos 17 al 19, Ujú. donde antes de la llegada de nuestro Salvador ha habido una iluminación en el mundo, que es la polis de los griegos, Aristóteles, principalmente. Bueno, después está el hombre judío, que es siervo temeroso de Dios. Pero el hombre cristiano, el tertius genum, es aquel hombre que es criatura de Dios y que Dios participa en él y él en Dios. Y la participación, el concepto de inhabitación del Dios Trino y Uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en el hombre, la participación se da a través del amor. La participación en Dios se da a través del amor y Dios participa en nosotros a través del amor. Y el amor es solamente vincular, no puede ser de otra manera. Y esa idea de comunidad en nosotros subsiste. ¿Vos advertís que si el mal está ganando en todos lados es porque la iglesia perdió la batalla contra la masonería? ¿O la No, está perdiendo? quizás no es esta la mejor etapa del combate, pero lo que sí se puede observar es que, vuelvo sobre el principio, ¿no? El Antiguo Testamento perdió, no el Testamento en sí, sino ellos, porque ellos perdieron el privilegio de la predestinación cuando el grito más terrible de la humanidad que fue crucifícale. Por eso han perdido, al perder el privilegio de la predestinación, han perdido el reino de este mundo y han perdido el reino de Dios. ¿No te llama la atención un poco que la política argentina, más allá de lo que cada uno piense, tenemos diferentes visiones del hecho religioso, incluso prácticas religiosas distintas? ¿Mm? Cada uno de nosotros los argentinos, incluso muchos no tienen. Le digo esto a todos mis amigos agnósticos y ateos, que son muchos, y está bien que así sea, digamos. Por algo son agnósticos y ateos, algo han venido a cumplir a este mundo. eh, y sus ideas también son muy válidas, en muchos casos, lo decía el Papa Francisco. ¿Vos no crees que muchas veces hablamos de religión junto con política porque lo que no podemos resolver es la vida en comunidad? Que no la estamos pudiendo resolver, que es algo quizás previo a la discusión teológica o religiosa. Bueno, uno que más o menos entendía de esto planteaba que en realidad las categorías políticas actuales son categorías teológicas secularizadas. Así decía Carl Smith sobre este hombre moderno, que es un hombre secularizado y que el régimen de la masonería de la Revolución Francesa ha hecho que justamente la fe y la religión del hombre esté circunscripto solo al ámbito privado. Y creo que en esas categorías teológicas se basa el principio de autoridad.
Y la secularización lo que trata de destruir es el principio de autoridad y el orden vertical de los valores. Entonces, el hombre burgués moderno, secularizado, ha cambiado el amor por la patria por el amor por la humanidad, que no tiene ni pies ni manos, no se sabe qué es la humanidad. Y ha cambiado la caridad por la filantropía. Entonces, ese hombre secular, ¿qué propone el burgués? Bueno, propone una normalización en donde al quitarnos el concepto de señoreo, lo que buscan combatir en el concepto de señoreo es en realidad, mediante la horizontalidad y esa secularidad, lo que buscan es que lo bajo se enseñoree sobre lo alto. Esa es la estafa de la modernidad. Martín. Che, están difíciles Sí. las inter... Yo no, porque viste entre- que quiere, él como es salesiano, tiene todo ese corazón y te ve a vos y se te tira encima. A mí me gusta hablar más de política, yo te soy sincero. Pero yo pido disculpas a la audiencia porque soy un humilde cristiano cimarrón Pero quiero... que ¿sabes qué pasa? no tengo la formación Está pasando- teológica que tiene, no. No, ya lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Que me parece a mí que hay que decirlo. Está pasando algo muy particular entre los jóvenes. Yo lo percibo, no sé si ustedes lo perciben permanentemente. Hay algo que está pasando en el mundo entero y no sé por qué. Es que se vuelven a hablar de algunos temas que cuando nosotros éramos chicos, yo soy más grande que ustedes, pero nosotros éramos chicos, eran temas inexistentes. Nadie hablaba de fe cuando yo era chico, salvo que vos pertenecieras a una acción, yo qué sé, pertenecías a la Acción Católica, eras de, no sé, de algún grupo judío religioso o no, pero hablaba de eso. Los islámicos en la Argentina son menores, digo, de las 3 grandes religiones, por decirlo así, abrámicas en la Argentina. Pero no era muy común hablar de eso. Sin embargo, ahora ha permeado todo el lenguaje de la política. Tenés la fuerza del cielo, tenés, yo qué sé, gran parte del PRO y el radicalismo que tienen que ver mucho con la Iglesia Católica, muchísimo, digo, con la Acción Católica en muchos lugares. El peronismo vuelve a hablar de esto, puede hablar de valores cristianos, Sí. y en el mundo entero está pasando. Vos cuando ves los Sí, candidatos, pero están haciendo en todos lados. Bueno, el relativismo cultural tiene un techo, ¿no? Sí, Claro. Y eso ha sido derrotado también, porque no creemos en eso. Porque no nos dejamos, es como dice mi mujer, Cortaberría. La Vasca un día me corrige después de una de los encuentros, de las charlas, las formaciones, las asambleas que hacemos, ¿no? Que son abiertas, por supuesto, a la participación de todos aquellos que quieran acercarse. Como en el Ágora, en la plaza pública. A veces en un gremio, a veces en un centro cultural, a veces en una cooperativa, a veces en una plaza, a veces en la casa de alguien, donde se pueda. Y claro, habíamos sido un ambiente que muy progre. Nos habían invitado en un lugar que era muy progre. Cucón. sí, Cuca. Y El terreno para vos es terreno difícil, digamos. Sí, Tenías que bueno. pisar era barro. Siempre lo deslizar. fue. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Y un día me dice Romina, me dice, por favor, nunca más me hagas callar. Claro, porque yo le había hecho una serie de sugerencias. Yo no tengo autoridad para hacerla callar a ella, por supuesto que no. Pero le había hecho algunas sugerencias antes para decirle, guarda con esto, guarda con lo otro. Y me dice, porque ellos han avanzado sobre nuestro silencio. Porque ellos han avanzado sobre nuestro silencio. Y además no son la mayoría en la Argentina, son una minoría. Son una minoría que tiene iniciativa permanente. Que eso ha sido el kirchnerismo. ¿Qué tiene? Una iniciativa por semana. Una idea nueva por semana. Entonces con eso mantienen la iniciativa política. ¿A través de qué? De la avidez de novedad. Se han dado cuenta que el hombre inauténtico, este hombre moderno, secularizado, liberal, marxista y modernista, Sí. es el hombre que vive en la avidez de novedades, en el hablar ambiguamente y en el hablar por hablar. Los tres signos de inautenticidad. Sí. Entonces, sobre eso se ha constituido un negocio político de la inautenticidad que es todos los días, todas las semanas una novedad y un tema nuevo, para tratar desde ahí ejercer una conducción política que no nos lleva a ningún lado. Pero entonces el alma del kirchnerismo es un video de TikTok. Y más o menos. ¿Cuál es su espíritu? Es indeterminado.
Entonces, la vuelta para nosotros a los valores fundantes del nacionaljusticialismo es comprender que el movimiento nacional de los argentinos, la doctrina nacional de los argentinos, de todos los argentinos, es la conquista de una patria políticamente soberana, económicamente independiente, socialmente justa y culturalmente nacional. Esas 4 banderas son las 4 banderas con las cuales todo criollo está de acuerdo. Está bien, Martín, pero ¿qué es una doctrina con el pueblo afuera? Porque vos me estás haciendo una enumeración casi de cuadrilátero sagrado, pero hoy el pueblo está en la intemperie, no está representado por nadie. Bueno, porque hay ruptura de la representación. Hay ruptura de la representación. No, ya no estamos en crisis de la representación. La crisis significa que se ha tocado algún límite y sobre ese límite algo nuevo comienza. Pero esto es el ciclo de decadencia nacional de los últimos 50 años en los cuales estamos sumergidos. No es crisis, es decadencia. Es decadencia. Es decadencia. Y la decadencia tiene una ley interior, que es que siempre se puede ser más decadente. No se toca a fondo, no tiene fin. La decadencia es una caída. Es teológicamente una caída. Es la caída. ¿Hay una conspiración contra Argentina? Sí. El imperialismo internacional del dinero, la masonería, como vos mencionaste, que es la lucha, no se ha visto nunca una guerra contra el hombre como se ve ahora. Y aquello que se denominó sinarquía internacional, que son esos poderes indirectos que, aunque tengan entre sí contradicciones o pujas, constituyen un bloque de poder que se cierne sobre los estados nacionales y se cierne sobre la voluntad soberana de los pueblos. Entonces, ¿por qué hay crisis por qué no hay crisis sino fractura de la representación? Porque ya el 40% de los argentinos no va a votar. Y contra lo que muchos dicen que señalan al pueblo en el error. La soberbia de los progres que señalan al pueblo como fuente del error. Bueno, esto es totalmente contrario justamente a la concepción nacional justicialista, que es la concepción que dicta que el pueblo es fuente de valores positivos y que la soberanía no procede del Estado, ni procede del gobierno, ni procede de una oligarquía, ni procede de un círculo o un grupo, sino que la soberanía procede del pueblo. Y esta es la idea de comunidad organizada, donde el pueblo, como sistema social, no se lo concibe como atomizado o suelto, sino el pueblo existe como tal, solo si está organizado. Pero y como teoría del poder, sí, tiene 2 lecturas, como proyecto social a construir y como teoría del poder. Y como teoría del poder es que el pueblo, en sus cuerpos intermedios o organizaciones libres, se constituye como un poder que no es el del Estado, que son aparatos, que no tiene espíritu, que no es el poder del gobierno, que se vale del Estado para la ejecución de la política, por eso tiene que estar subordinado y ajustado al mismo, sino que entre la persona singular y entre el gobierno y el Estado, hay algo intermedio. Eso algo intermedio es la expresión de la comunidad a través de las organizaciones libres, que tienen 2 maneras muy generales de existir. Una es por solidaridad territorial, las juntas vecinales, los clubes, las sociedades de fomento, donde todos hacemos la concurrencia alegre de la vida. Y la solidaridad profesional, el arte y el oficio, que son los gremios. Entonces son 2 formas por las cuales se constituyen las organizaciones libres. Y su tegumento, su cemento, aquello que las aglutina, es la solidaridad y la lealtad, que son los 2 pilares donde se funda, son las fundaciones del movimiento nacional de los argentinos. Déjame ser abogado del diablo. Mirá, vos me decís, che, la culpa la tienen los progres. Me está diciendo la gran parte de la decadencia a la que estamos, nosotros acá estamos los progres. Pero el liberal progresismo. El liberal progresismo, o uso la frase los progres porque... El liberal progresismo porque es por derecha y por izquierda. Pará ahí. Entonces, el otro día la miraba Miriam Bregman, y Miriam Bregman decía algo que me pareció interesante. Que decía, pero escúchame, nosotros nos vienen a culpar a los... No, yo no soy progre, dice ella, pero culpan a los progres de un montón de cuestiones, y la realidad es que los progres no están gobernando. No son el progresismo los que gobiernan.
sino que le están gobernando es otra facción muy distinta que precisamente dice que gran culpa de lo que ocurrió también es culpa de ellos.